sistémicas de mayor frecuencia, que serán básicamente en el ser humano, juegan un rol importante en todas las patologías que se desarrollan o que en forma progresiva se ven en la clínica, básicamente. Sabemos fundamentalmente que hay más o menos 300.000 especies de hongos, de las cuales aproximadamente 500 de estas especies son patógenas para el hombre. Entonces, no vamos a estudiar lógicamente las 500, vamos a estudiar el día de hoy algunas, las más importantes, las más frecuentes, digamos, las más comunes que se ven en las personas, para de una u otra manera plantear los esquemas de diagnóstico y posteriormente el tratamiento de este tipo de micosis sistémicas, que ustedes ya lo van a ver en otro curso en sí. Empezaríamos básicamente señalando que hay diversas fuentes de infección en lo que se refiere a lo que es las enfermedades micóticas, ¿no? Dependiendo de el tipo de agente patógeno que produce la enfermedad, ¿no? Cuando uno habla de fuentes de infección, fundamentalmente nos referimos a las fuentes endógenas o a las fuentes exógenas, básicamente. Y hay un tercer grupo que es mixto, el denominado interhumano. Entonces, dependiendo digamos, de la fuente de infección, nosotros vamos a tratar de un poco clasificar o agrupar a las principales enfermedades sistémicas que se dan en el ser humano en sí, ¿no? Teniendo en consideración que hay diversos criterios de clasificación. Ojo, este tema, digamos, al momento de clasificar a las enfermedades micóticas o al agente patógeno, se ha podido observar que hay digamos, que tienen cierta peculiaridad, ¿no? y diversos problemas al momento de clasificarlo, ¿no? Porque han habido varios intentos de clasificación. Algunos autores clasifican a las enfermedades micóticas por el tipo de morfología, o sea, desde un punto de vista morfológico en sí. O sea, cuando hablo de punto de vista morfológico me refiero a la forma, ¿no? del agente patógeno, ¿no? Que son formas redondeadas, ovoideas, bipolares, multipolares. Entonces, se toma en consideración dentro de la clasificación desde un punto de vista morfológico. Otro tipo de clasificación que también hay que tenerlo en consideración es desde un punto de vista fisiológico, ¿sí, no? O sea, cuando uno habla del criterio de clasificación desde un punto de vista fisiológico de los hongos, nos referimos básicamente a la capacidad para tolerar la concentración o el incremento en la concentración del azúcar digamos, en el hongo, porque es importante, este elemento es importante para la reproducción del mismo. Y hay otro criterio que también en algunos autores utilizan para clasificar a este tipo de agentes patógenos, y el tercer criterio es un criterio desde el punto de vista bioquímico. Vale decir, de la forma o la diversidad del metabolismo que utiliza cada uno de estos agentes patógenos para poder reproducirse y crear la enfermedad en sí. Entonces, como verán, no es tan, digamos, tan común, tan frecuente, tan fácil para poder agrupar o reagrupar digamos, a los hongos, porque cada uno tiene cierta diversidad, pero los intentos de la clasificación se han dado, y creo que lo más frecuente, lo más común es utilizar la fuente de infección, ¿no? Viendo desde el punto de vista digamos, de enfermedad asociada al ser humano. Entonces, por lo tanto, nosotros vamos a tratar de desarrollar algunas enfermedades micóticas sistémicas, pero utilizando pues la fuente de infección, ¿no? Exógena o endógena. Hay que también considerar, ¿no? Acá, bueno, micosis sistémica, lo que señalamos, que hemos tratado de reagrupar, ¿no? Digamos, desde un punto de vista de la fuente de infección, a algunos agentes patógenos que producen enfermedades sistémicas en sí. Pero los hongos tienen cierto mecanismo de acción patogénica, muchas veces un poco muy similar unos entre otros. Vale decir de que hay se señala cuatro mecanismos de acción patogénica que utilizan los diversos tipos de hongos o micosis en sí. Uno es la intoxicación alimenticia, ¿no? Que está asociada fundamentalmente a la morfología de los hongos, cuando lo asocian básicamente
al micetismo de ellos. La segunda es la intoxicación por ingestión de toxinas, ¿no?, elaboradas por el hongo propiamente dicho, ¿no? Entonces, la ingestión, o mejor dicho, la intoxicación por ingestión de esta toxina del hongo va a también un poquito diferenciarnos o tratar de reagruparnos de qué tipo de enfermedad sistémica micótica se está produciendo. Un tercer mecanismo de acción patogénica que utilizan básicamente estos agentes patógenos es como ustedes sabrán, por reacción de hipersensibilidad, ¿no? O sea, aquí ya entra a tallar lo que son los mecanismos inmunológicos digamos, del sujeto afectado, ¿no? Y produce lo que denominamos en muchos de los casos alergias, ¿sí? Y un cuarto mecanismo de acción patogénica es la infección por la invasión de tejidos, que eso ya es un poco más complicado, que eso ya tiene una traducción histopatológica y que hacia esta traducción histopatológica nosotros como patólogos vamos a contribuir al diagnóstico básicamente histopatológico. Pero como ustedes sabrán, pues el diagnóstico del agente patógeno, o sea, del hongo propiamente dicho, como vamos a ver en el transcurso de la clase, se va a dar como consecuencia de diversos elementos diagnósticos como cultivos, etcétera, etcétera, de lo que ustedes saben o, bueno, han estudiado de repente o van a estudiar en sí, ¿no? Entonces, bajo estos 4 mecanismos de acción patogénica que producen, digamos, los hongos, ¿no?, asociados a la fuente de infección, o sea, fuente exógena o fuente endógena, vamos a tratar de desarrollar algunas características de estas principales enfermedades micóticas sistémicas que se presentan con mayor frecuencia en las personas o no, en las personas en sí. Entonces, 2 ejemplos clásicos, ¿no?, clásicos de micosis sistémicas asociados a la fuente de infección endógena es la actinomicosis propiamente dicha y la candidiasis o candidiosis. Entonces, vamos a desarrollar estos 2, digamos, enfermedades sistémicas que son más frecuentes y más comunes. En sí, es lo más común y lo más frecuente que vamos a ver en la práctica clínica. ¿Sí? Cuando hablamos de actinomicosis, sabemos que la actinomices, ¿no?, desde un punto de vista de gran, es un gran positivo, ¿no? Y las características clásicas que son anaeróbicos, pero otras, digamos, la diversidad, el comportamiento de estos agentes patógenos es un poco multifactorial, ¿no? Porque algunas especies son anaerobias, pero mientras otras son anaerobias facultativas. Entonces tienen un comportamiento dual y eso hace de que digamos, el comportamiento de este hongo sea pues diverso. Entonces, por lo tanto, la enfermedad que va a producir este agente patógeno, lo que va a originar es que la signología y sintomatología va a ser diversa. Por eso es que muchas veces hay problemas de diagnóstico clínico, me refiero. No me refiero al diagnóstico desde un punto de vista, pues, etiopatogénico, sino desde un punto de vista clínico. O sea, la signología y sintomatología que van a producir va a depender si es anaerobio, propiamente dicho, o facultativo. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que más común, lo más frecuente que produce este tipo de agente patógeno? Son las infecciones crónicas, que una característica fundamental es que estas infecciones se desarrollan o su evolución es muy lenta, en forma progresiva en sí, lo que origina que la signología y sintomatología va a ser un poco, como se dice, camuflada. Otra característica básicamente morfológica es que no forman esporas, pero las colonias de este agente patógeno lo que tiende un poco a formar, digamos, son estructuras muy similares a las hifas en sí, del hongo, pero no son hifas propiamente dichas. ¿Existen diversos tipos de actinomices? Sí, sí hay diversos tipos de actinomices, pero el más común, el más frecuente, el que es más patógeno, más dañino para el ser humano, es el israelí, ¿no? Bueno, acá también hay cierta, digamos, controversia, ¿no? Porque va a depender mucho de, digamos, del lugar, ¿no? Donde se desarrolla este actinomices. Pero lo más frecuente, lo más común en Sudamérica es que el actinomices israelí es el patógeno que se presenta con mayor frecuencia. Ahora, y es en ese sentido de que por el comportamiento que tiene este agente patógeno, los diagnósticos muchas veces
son erróneos. Ha habido casos que digamos, esta patología de la actinomisis se ha confundido muchas veces con neoplasias en sí, ¿no? Dependiendo del órgano, del tejido que ataca y de la forma como se presenta. Entonces, hay que tener en consideración eso, ¿no? El comportamiento de este tipo de agente patógeno en sí. Como señalaba, la actinomisis israelí es el más frecuente. Generalmente, ¿qué áreas del organismo la actinomisis se encuentra o es más frecuente? Primero, es en vagina, en colon y en la boca. Son los tres, digamos, las tres áreas más frecuentes, más comunes, en la cual se ha podido ver que se desarrolla este agente patógeno en sí, ¿no? ¿Cómo se produce el mecanismo, ¿no? El mecanismo digamos, de acción de este agente patógeno? Lo que hemos podido observar es que casi siempre se está asociado a la afectación de la mucosa en sí, ¿no? O sea, hay una ruptura, una lisis de la barrera de la mucosa propiamente dicho, que puede causarse por varios procesos. Si bien es cierto, con frecuencia se ha visto de que cuando ataca la mucosa oral, o sea, la boca, está asociado básicamente a alguna afectación o alteración, digamos, dental en sí, ¿no? Entonces se ha visto eso en sí, ¿no? O por patologías tales como diverticulitis, si es que se asocia a una patología del colon en sí, ¿no? Entonces, eso es lo más frecuente. Tiene que haber una anoxa o tiene que haber un daño de la mucosa, si bien es oral o bien es de la mucosa, digamos, de colónica, para que este agente patógeno pueda utilizar esa afectación de la mucosa y producir la enfermedad. Básicamente, lo que se ha podido observar que la actinomisis israelí, cuando se desarrolla en cualquiera de estos tres lugares, lo que va a originar es la formación de un absceso, ¿no? De un absceso. Y ese absceso se va a traducir en diversos signos y síntomas que van a estar asociados de acuerdo al lugar de afectación. En el caso de la boca, por ejemplo, en el caso del pulmón y en el sistema gastrointestinal, se ha podido observar que este desarrollo de los abscesos lo que van a originar es que van a dar origen a que este actinomisis pueda utilizar la vía pues hematógena para poder llegar a otros órganos, otros tejidos y poder prácticamente hacer un cuadro clínico pues muy diverso. Otra característica de un punto de vista ya histopatológico, que es que la actinomisis se caracteriza por desarrollar lesiones de tipo granulomatosas, ¿sí? Que se tornan básicamente supurantes y dan lugar a los denominados abscesos que hemos señalado. Ahora, ¿qué es lo característico de ellos? Y creo que en algún momento del curso creo que ya lo han visto, ¿no? En la práctica se ha visto, de que digamos, este proceso infeccioso que produce la actinomisis en este tipo de órganos o tejidos va a causar una reacción inflamatoria severa con la formación de reacciones granulomatosas, pero lo que va a caracterizar es que las colonias de esta actinomisis van a formar el denominado gránulos de azufre, que desde un punto de vista histopatológico nos va a dar, digamos, la identificación topográfica o la tipificación topográfica digamos, desde un punto de vista histopatológico de este tipo de agente patógeno de la actinomisis. O sea, la presencia de los denominados gránulos de azufre lo que va a originar es que podamos nosotros decir si estamos frente a una colonia de actinomisis en sí. Lógicamente, en una primera instancia, porque esto ya se va a someter a diversos elementos diagnósticos que nos van a, digamos, reafirmar que estamos frente a una actinomisis en sí. Bueno, lo que señalamos al comienzo de la clase, ¿no? Que produce un tipo de infección endógena, ¿no? En la que no existen indicios de transmisión de persona a persona, ¿no? Ni de que en el comienzo de la enfermedad sea a partir de un foco externo, como el suelo o la ingestión de agua, etcétera, etcétera. La enfermedad es clasificada según los órganos que afectan en sí, pero, como señalamos, que el mecanismo básicamente de infectividad o de infección está asociado, está vinculado directamente al daño de la mucosa afectada, de la mucosa propiamente dicho.
Existen, lo que se ha podido observar, que hay varios pacientes con infecciones torácicas que generalmente tienen algunos antecedentes que han estado en contacto con otras personas y que por aspiración digamos, del agente patógeno pueden haber originado la enfermedad, ¿no? Y después afectarse a los pulmones, a los bronquios, extenderse a los tejidos adyacentes, etcétera, etcétera. Pero esto realmente, pues, el comportamiento de estos agentes patógenos, como señalaba hace un momento, es un poco disímil. Por eso es que en muchos de los casos se ha visto esta relación, ¿no? Antecedente de aspiración de una persona asociada a, digamos, a otra persona infectada, pero este mecanismo de infectividad no es el principal, ¿no?, mecanismo que se utiliza para poder reafirmar la infectación de este agente patógeno. Otro punto importante es que las infecciones abdominales casi siempre suelen ocurrir en personas que han sido sometidas a cualquier tipo de intervención quirúrgica digestiva. Por ejemplo, a un paciente que sufre de diverticulitis, o a un paciente que ha sufrido de una obstrucción intestinal, o un traumatismo, o un infarto intestinal, ¿no? Estos tipos de pacientes se ha podido observar que posteriormente, después de la intervención quirúrgica, han desarrollado la infección por actinomisis abdominal. Pero, repito, ¿no? Esto, si bien es cierto, podríamos decir, bueno, frente a estas situaciones ha habido afectación de la mucosa y por lo tanto es el mecanismo de efectividad más que se toma en consideración. Entonces, puede desarrollarse de esta manera la enfermedad. En el caso de la pelvis, puede presentarse, digamos, como manifestación secundaria de las infecciones abdominales, ¿no? O sea, una paciente que ha sido operada de una peritonitis, de una apendicitis o de cualquier otra enfermedad digamos, que se ha sometido a una intervención quirúrgica y que puede haber dañado la mucosa, ¿no? Puede asociar por continuidad, puede haber, digamos, infectado a la pelvis. Pero la infección primaria en mujeres muchas veces se ha podido observar cuando han desarrollado una infección pélvica, digamos, asociada a este actinomisis, lo que se ha podido observar hace años o décadas atrás, cuando se utilizaban los DIU, que muchas pacientes que eran portadoras de dispositivo uterino desarrollaban en algún momento una infección pélvica asociada a actinomisis, básicamente. Pero, bueno, esos son, digamos, casos que se han presentado con no tan frecuencia, pero que sí han estado asociados, vinculados a la patología de la actinomicosis en sí. En el caso del sistema nervioso central, por diseminación hematógena de otros tejidos infectados, sí se ha podido observar que algunos pacientes han desarrollado este tipo de enfermedad micótica sistémica al sistema nervioso central, pero por diseminación de tipo hematógena. Hay que tener claro que los síntomas, digamos, respiratorios son inespecíficos, ¿no? Pero pueden darse desde la formación de un absceso hasta la diseminación de los tejidos adyacentes de esta enfermedad progresiva. ¿Sí? Tiene un patrón radiológico inespecífico, pues no es común, por eso muchas veces el diagnóstico diferencial se hace con diversas enfermedades, como lo vamos a ver posteriormente, ¿no? En el caso de cuando el actinomisis invade el sistema nervioso central y forma un absceso, lo que se ha visto, se ha podido observar que este absceso es un absceso intraparenquimal encefálico, pero es solitario, no es como otras enfermedades que producen diversos focos, digamos, o diversos microabscesos a nivel del parénquima encefálico. Pero también se pueden observar que estos abscesos pueden presentarse o pueden desarrollarse en las meninges, ¿no? Produciendo cierta meningitis abscedada asociada a actinomisis, ¿no? O muchas veces se ha podido observar que estos abscesos también se han presentado, se han desarrollado en la zona epidural. El diagnóstico, desde un punto de vista ya, el mecanismo de acción patogénica es fundamentalmente utilizando, digamos, algunos elementos que hemos desarrollado, por ejemplo, ¿no? Por básicamente lo que es digamos, la reacción de hipersensibilidad por mecanismo inmunológico.
Ese es uno de los mecanismos de acción patogénica que el actinomyces utiliza. Ahora, pero el diagnóstico más común, más frecuente para la tipificación de este agente patógeno es el diagnóstico microbiológico en sí. ¿Y cómo se realiza este diagnóstico microbiológico? Bueno, ya saben ustedes, si estamos frente a un absceso, se toma una muestra adecuada, ¿no?, del absceso o de la zona donde aparentemente podemos sospechar que hay lo denominado gránulo de azufre, y bueno, pues se introduce en un envase estéril que mantenga anaerobiosis, y ahí se va desarrollando el agente patógeno y llegamos al diagnóstico microbiológico, que es el más directo en sí, ¿no? ¿Cuál es la tinción que se utiliza muchas veces? Es la tinción de Gram, en donde cuando ya se desarrolla este agente patógeno, vamos a observar que la presencia de filamentos ramificados, ¿no?, que es una característica morfológica de este agente patógeno, ¿sí? Y podemos seleccionar los gránulos para su cultivo en medios líquidos, etcétera, etcétera, a una temperatura adecuada y aproximadamente 15 días, para que a través de este cultivo nosotros podamos identificar o tipificar al agente patógeno. Bueno, este es un punto de vista macroscópico, ¿no? Una formación un poco abscedada, un absceso pues a nivel de cérvico-facial, ¿no? Y que tiene ciertas características macroscópicas, absceso por actinomyces en sí, ¿no? Acá también podemos observar otro, digamos, una cicatriz postquirúrgica en la parte abdominal, en la cual pues se pudo aislar ahí la actinomyces en sí, ¿no? Entonces, otra es cierta característica. O sea, tener en consideración que son como consecuencia de del daño de mucosas o tejidos, en la cual esto se trae como consecuencia que el agente patógeno utilice este daño de mucosa o de tejido para poder desarrollarse en él. Y esta es lo observado, la característica clásica de una biopsia de la zona afectada, en la cual pues vamos a ver unas estructuras medias delimitadas, de bordes un poco irregulares, ¿no?, de un color medio, digamos, lila intenso, ¿no?, en la cual pues son los denominados granos de alactinomicosis, de la actinomyces. Entonces, esto ya cuando uno hace una biopsia de la zona afectada y lo lleva a coloración HE, y podemos identificar al gránulo de actinomyces, con lo cual está dando el diagnóstico de actinomicosis en sí. Bueno, hay una serie de agentes causales de actinomyces, ¿no? Hay diversos, como ustedes verán ahí, pero el más frecuente, el más común es el que hemos desarrollado, ¿no? En el caso de otra, digamos, infección o enfermedad micótica sistémica de mayor frecuencia, es la candidiasis. ¿Sí? Es otra, digamos, enfermedad sistémica que utiliza la fuente endógena para poder desarrollar la enfermedad, ¿no? Ya sabemos que la cándida albicans forma parte de la flora normal, ¿no?, generalmente casi con frecuencia del sexo femenino, ¿no? Son oportunistas, tienden un poco, básicamente, su mecanismo de acción patogénica tiende un poco a desarrollarse tanto en la piel y mucosas, y en algunos casos también se comporta como una micosis de tipo profunda, ¿no? Entonces, no solamente la cándida desarrolla enfermedad, digamos, desde el punto de vista superficial, sino también en profunda. Y cuando se desarrolla una micosis profunda, el comportamiento, digamos, el comportamiento de este agente patógeno es más, digamos, lancinante que cualquier otra enfermedad micótica candidiásica de piel y mucosa. Entonces, tener en consideración ese dato. Bueno, este es un cultivo, y este es un cultivo en agar que lógicamente utilizan para poder identificar digamos, a las cepas y poder hacer el diagnóstico. Y en este caso también es digamos, un extendido celular, en la cual también podemos observar la presencia de cándida en sí. Tener en consideración también que, digamos, la cándida, casi en el caso del sexo femenino, muchas veces se encuentra digamos, en el cuello uterino o en el cervix, básicamente, ¿no? Entonces, cuando uno hace digamos, un
estudio de secreción cervicovaginal a través de un Papa Nicolau, lo más frecuente, lo más común es que encontremos, digamos, cándida y no candidiasis en sí. Entonces, bueno, eso se traduce, sí, tiene una traducción clínica con signos y síntomas, sí, muchas veces, pues, cuando la paciente es portadora de una cándida, pero a nivel vaginal, ¿no? Hay un olor fétido fuerte, parece harina de pescado, ¿no? La presencia de la cándida, también hay un filtrado inflamatorio tipo crónico y agudo severo, hay reacción digamos, de células epiteliales, ¿no? Y en muchos de los casos, cuando uno observa de la presencia de cándida, lo que vamos a tener está asociado a hiperplasia, ¿no? De las células epiteliales en sí. Entonces, como verán, dependiendo de la zona afectada o donde se encuentre la cándida, lo que va a originar es cierta alteración de un punto de vista histopatológico, si es que es en tejido, o desde un punto de vista citológico, si es una secreción cervicovaginal, va a desarrollar ciertas características de las células que la rodean. Entonces, eso tener en consideración. En el género Candida, lo más frecuente es la albicans, como hemos señalado, pero hay que tener en consideración que hay más de 150 especies de Candida, pero la más importante, la más común, la más frecuente es la denominada Candida, la Candida albicans. Bueno, esto es básicamente se puede presentar como pseudo-hifas, ¿no? Las clásicas, o hifas, denominadas clamidosporas, con ciertas características, y lo más frecuente, la presencia de tubos germinativos en sí, ¿no? Nosotros vamos a poder observar que la cándida va a presentarse de una forma germinativa en sí, ¿no? Tiene ciertas características en sí, ¿no? Casi siempre en secreción cervicovaginal lo que vamos a poder observar son presencia de estas pseudo-hifas en sí, ¿no? Gran cantidad de pseudo-hifas en sí. Entonces, por eso es que es lo más frecuente y lo más común que vamos a poder observar. Ya, bueno, esto un poco también para que sepan que, como señalamos al inicio, que la cándida se presenta muchas veces, está presente en una flora normal, ¿no? En la boca de personas sanas, en el tracto gastrointestinal, en la vagina, ¿no? Casi siempre, con mayor frecuencia, se presenta en la boca. Por eso es que cuando hay pacientes con inmunosupresión, ¿no? O pacientes que sus defensas bajan, su sistema inmunológico pues comienza a deteriorarse, lo primero que se puede observar son placas medias blanquecinas, digamos, en la orofaringe, ¿no? Los pacientes con SIDA hace años, bueno, hasta ahora también de repente, por la depresión del sistema inmunológico, lo que hacían era formar placas blanquecinas en la orofaringe. Entonces, uno veía, aperturada la boca del paciente con inmunosupresión, veía unas placas blanquecinas que estaban presentes en la orofaringe, bueno, diagnóstico más el olor, etcétera, etcétera, candidiasis, ¿no? Entonces, por eso es que también ¿es un patógeno oportunista? Sí, ¿no? ¿Por qué? Porque se desarrolla a través de la diseminación o también de invasión tisular. Sus mecanismos, la integridad de mecanismos de defensa que utiliza el ser humano, ¿no? Y que pueden neutralizar a la cándida, en el caso de los mecanismos inespecíficos, es la piel y las mucosas. En el caso de los mecanismos de defensa que utiliza el organismo, que son específicos básicamente, es la presencia de los linfocitos T. Entonces, frente a la presencia de cándidas, como mecanismo específico que utiliza el organismo es la utilización o la activación de los linfocitos tipo T. ¿Cuáles son los factores del microorganismo, o sea, la cándida que utiliza básicamente, ¿no? Tiene ciertas características microscópicas, ¿no? De la cándida. Una característica es su capacidad de adherencia a tejidos, ¿no? Y superficies inertes. O sea, tiene esa capacidad que tiene la cándida de adherirse a los tejidos y por lo tanto pues se adhiere a los tejidos y afecta o altera a todo el tejido adherido en sí, ¿no? Otra capacidad o otro factor de microorganismos es que tiende un poco a la formación de hifas, y estas hifas o este agente patógeno lo que hace es la elaboración y secreción de diversas enzimas como las proteinasas, las fosfolipasas, las adesinasas, que son utilizadas por el mismo agente patógeno para producir daño tisular en sí. Entonces, tener en consideración que la cándida no solamente tiene por su capacidad de adherencia a los tejidos, causa daño, sino el daño más
más lancinante es por la producción de secreción de enzimas en sí. Esas producciones de secreción de enzimas le va a ayudar a que se reproduzca y cuanto mayor cantidad de cándida existe en la zona afectada, bueno, la alteración, digamos, la enfermedad va a tender a ser más sistémica en sí, ¿no? Más dañina. ¿Hay ciertos factores predisponentes? Sí, hay factores predisponentes, como muchas veces se ha podido observar que pacientes con SIDA, pacientes con diabetes, pacientes con neoplasias, o en muchos de los casos pacientes que utilizan corticoides por larga data, son elementos predisponentes para que la cándida pueda desarrollar y pueda atacar a estas personas, ¿no? Después, muchas veces también, ojo, tener en consideración que tratamientos antimicrobianos prolongados, etcétera, etcétera, lo que pueden originar es una depresión del sistema inmunológico y por lo tanto, pues, la aparición de la activación de la cándida, básicamente, a través de sus mecanismos digamos, de adhesión. Desde el punto de vista epidemiológico, está presente en la flora normal. La tasa de colonización, como hemos señalado, básicamente se da en pacientes con inmunosupresión, pacientes hospitalizados con larga data y también pacientes que utilizan prótesis dentales con cierta afectación de la mucosa oral en sí. En los casos de infecciones endógenas es un poco, básicamente, rara vez son exógenas, la mayoría son infecciones endógenas, por eso es que nosotros la hemos digamos, clasificado, la hemos agrupado a la candidiasis como una micosis sistémica de mayor frecuencia, pero asociada a la fuente endógena. Tener en consideración eso, que está asociada a infecciones endógenas, rara vez son exógenas, pero repito, no son endógenas al 100%, pero un porcentaje significativo, lo que nos ha permitido, pues, tratar de agruparla en este, digamos, rubro de enfermedades sistémicas de fuente endógena, ¿sí, no? En relación a las infecciones mucocutáneas, ya hemos visto ya qué tipo de, digamos, zonas del organismo puede afectar, ¿no? Casi siempre cuando invade superficies mucosas en la vagina, bueno, lo que va a producir una vaginitis candidiásica. Cuando ataca la piel, lo más frecuente y lo más común que se ha podido observar es que está asociada a la presencia o el desarrollo de lo denominado intertrigo, ¿sí? Y las formas mucocutáneas crónicas, básicamente, pues, no son tan frecuentes, pero sí en algunas oportunidades se pueden presentar y desarrollarse en sí. ¿Qué es lo que denomina? El cuadro clínico, básicamente, de la candidiasis se llama candidemia, ¿sí? Básicamente, se ha visto que está asociada a infecciones a cuerpos extraños. Por ejemplo, cuando a una paciente le ponen una sonda o un catéter, se ha podido observar que la utilización de estos catéteres, muchas veces por larga data o muchos días, lo que va a originar es que la cándida se desarrolle ahí, ¿no? En el caso de la diseminación hematógena, está asociada fundamentalmente a la presencia o a la invasión del sistema nervioso central. Muchas veces también se ha podido observar en articulaciones, ¿no? En el hígado, en el vaso y en algunas otras áreas no tan frecuentes digamos, del organismo, ¿sí? El diagnóstico microbiológico ya pueden, digamos, lo que señalamos hace un momento, básicamente es la observación digamos, de la forma patógena al microscopio óptico a través de un examen en fresco, puede ser, o las tinciones de coloración GRAN, es la más frecuente y la más común, ¿sí? Entonces, muchas veces también cuando nosotros, digamos, la selección cérvico-vaginal la podemos utilizar con la coloración de Papa Nicolau, podemos ubicarla, pero cuando hay cierta duda, utilizamos la coloración de GRAN para tipificar y hacer el diagnóstico preciso en sí. Muchas veces en cultivos, bueno, esta es otra área, pero tener en consideración que también se utilizan en los cultivos para poder hacer el diagnóstico del agente patógeno. En el caso digamos, cuando ya el diagnóstico microbiológico es más específico, se utilizan los medios de agar, como ustedes saben. Y cuando ya, digamos, básicamente la detección de estos componentes fúngicos podemos hacerlo utilizando la beta-D-glucano, que es un elemento que nos permite a nosotros
digamos, hacer un diagnóstico más preciso en sí, ¿no? Entonces, ¿para qué fundamentalmente tratamos de hacer el diagnóstico preciso bajo estos diagnósticos microbiológicos en forma secuencial? Básicamente para dar un tratamiento adecuado y un control adecuado, porque si el tratamiento no es en tiempo y en dosis adecuadas, lo que va a originar es que esta candidiasis va a recidivar en sí, ¿no? Y la recidiva de este tipo de enfermedades muchas veces es difícil al tratamiento convencional. Bien, estas dos, digamos, enfermedades sistémicas micóticas, tanto la actinomyces como la candidiasis, es lo más frecuente, lo más común que podemos observar en la práctica médica. En el caso de las micosis sistémicas de fuente exógena, hay diversas, digamos, patologías micóticas que se desarrollan, que podemos clasificar, pero lo más frecuente, lo más común y la que reúne ciertas características, digamos, morfológicas, fisiológicas y bioquímicas para poder, digamos, clasificarla como fuente exógena, es la histoplasmosis. La histoplasmosis, como ustedes sabrán, básicamente también es un agente patógeno micótico que produce enfermedades sistémicas de mayor frecuencia y a diferencia de otras, digamos, de otras enfermedades micóticas, acá nosotros conocemos básicamente 3 especies más de importancia médica en el género de histoplasma, ¿sí? ¿No? Histoplasmosis, ¿sí? El capsulatum, ¿no? El fascinosum y el duboisí, casi siempre, pero el más común, el más frecuente, es el histoplasma capsulatum, es el que se ha podido observar que se desarrolla con mayor frecuencia acá en América del Sur, en la zona, digamos, en la cual pues nosotros habitamos. Entonces, hay 3 especies, pero el histoplasma capsulatum es el más común, el más frecuente, ¿no? Hay ciertas, digamos, sinonimias, muchas veces cuando uno habla de enfermedad sistémica por histoplasma, ¿no? Se llama enfermedad de Darling, o la reticuloendoteliosis, histoplasmosis a pequeñas formas, etcétera, etcétera. Entonces, hay un comportamiento, digamos, bipolar o dual de este agente patógeno definitivamente, pues, la enfermedad o la sinología y sintomatología muchas veces es diversa en sí. El agente más común, el histoplasma capsulatum, ¿no? Es como ustedes sabrán, es una micosis de tipo benigna en la mayoría de los casos, pero tiende un poco a desarrollar de una forma agresiva, ¿no? O aguda con diseminación hematógena hacia los tejidos del sistema reticuloenteral y por lo tanto se ataca al sistema reticuloenteral. Bueno, pues el comportamiento de este agente patógeno frente a los diversos tejidos o más frecuente, más común, va a originar de que pueda utilizar la vía hematógena y poder diseminarse, digamos, a diversos órganos y tejidos, digamos, vitales. ¿No? El histoplasma pueden considerar como un parásito intracelular de macrófagos histiocíticos y que generalmente, pues, utiliza el macrófago para poder un poco diseminarse. Desde el punto de vista epidemiológico, casi siempre tiende un poco a preferir la vía respiratoria, pero en áreas endémicas muchas veces se ha podido observar que tiende un poco a desarrollarse en el continente americano, o sea, a nivel de América del Sur, ¿no? Su hábitat casi siempre universal es el suelo, ¿no? Y se ha podido observar que no tiene cierta predilección por algún sexo, o sea, masculino o femenino. En el caso, por ejemplo, de la cándida, lo más frecuente, lo más común tiende un poco a atacar al sexo femenino, pero en este caso, en el caso de este agente patógeno, no tiene cierta expresión por determinado sexo, ¿no? Y lo que sí se puede observar es que hay una mayor incidencia en varones mayores de 50 años. Casi siempre este agente patógeno tiende un poco a desarrollarse en pacientes inmunocompetentes.
y lo característico es de que no da una sintomatología evidente, ¿no? Muchas veces los pacientes cursan con, digamos, sensación febril, ¿no? Diversos signos y síntomas inespecíficos en sí, ¿no? Pero en pacientes con inmunocompetente, inmunodeprimidos, se presenta como un elemento, como un agente oportunista, ¿no? Muchas veces en formas agudas, violentas, o a veces en formas graves, desarrollan enfermedades en formas graves, ¿sí? ¿Hay ciertos factores predisponentes? Sí, para desarrollar a este agente patógeno. Uno de ellos es pacientes con inmunosupresión por drogas, pacientes con enfermedades inflamatorias de larga data, pacientes con linfomas o leucemias o las denominadas discrasias sanguíneas, y en pacientes inmunosuprimidos en sí. Como hemos señalado, la fuente de infección es exógena, está relacionada fundamentalmente con la presencia del guano en estado de descomposición, y muchas veces pues se ha podido observar que en las personas que crían gallinas, gran cantidad de gallinas, en ese guano, digamos, en ese excremento, ahí sirve como agente, digamos, como foco para poder desarrollar en sí. Hay que tener en consideración también que muchas veces la vía, digamos, aerógena es la que casi siempre se utiliza digamos, para que este agente patógeno pueda pues, infectar la vía respiratoria. Pero cuando ya está dentro del organismo, lo que se puede observar que también puede utilizar la vía hematógena para diseminarse. Bueno, su tamaño es de las microcolonias es de 2 a 5 nanomicras, entonces es muy, muy pequeño, y tienen un componente pues, dimórfico o es dimorfismo, y muchas veces pues, ellos pueden llegar hasta los alvéolos o los espacios alveolares donde básicamente se reproducen. Casi siempre lo que se ha podido observar que cuando un paciente es afectado o atacado por este agente patógeno en la vía respiratoria, se asocia fundamentalmente a a bronconeumonías, o pacientes desarrollan focos bronconeumónicos, y se puede observar desde el punto de vista histopatológico cuando uno evalúa, examina esos focos bronconeumológicos en el aparato respiratorio. Hemos podido observar que la presencia de reacción granulomatosa con presencia de células gigantes multinucleadas, y en esa área del granuloma propiamente dicho, hemos podido observar la presencia de las formas de levaduras de este agente patógeno. Bueno, en personas inmunocompetentes se forman granulomas, y esta es otra enfermedad micótica dentro del grupo de las enfermedades granulomatosas, con presencia de células gigantes, y en algunos casos se puede confundir con TB. ¿Por qué? Porque el granuloma que desarrolla este tipo de agente micótico produce lo que denominaba necrosis gaseosa central, ¿no? Cierta característica que se desarrolla en TB. Ojo, teniendo salvaguarda de las diferencias, ¿no? TB es una cosa y digamos, esta enfermedad es otra. Pero lo que se ha podido observar que en TB, por ejemplo, muchas veces hemos podido observar dentro de la necrosis gaseosa de los granulomas la formación de calcificaciones, ¿no? En algunos casos, pero acá en este tipo de agente patógeno, lo que sí se desarrolla dentro de la necrosis gaseosa es la formación de calcificaciones. Entonces, esa es una diferencia histopatológica que nosotros podemos tener en consideración, no como diagnóstico, sino como un elemento, como un criterio secundario para poder decir que este granuloma con presencia de células gigantes, ¿no? Y con calcificaciones está asociado básicamente a lo que es este agente patógeno en sí, ¿no? De la histoplasmosis, a diferencia de la TB. Miren, acá, fundamentalmente, este es un tejido, un aparato respiratorio, ¿no? En la cual forman granulomas, ¿no? Todo, ¿no? Necrosis gaseosa, ¿no? Y en algunos de los casos, esto ya, cuando se presentan estas formas, son las microcalcificaciones que se forman en la, digamos, la actinomicosis, y que diferencian a otros granulomas de otros agentes patógenos que puedan utilizar, ¿no? Entonces, este es granulomas de actinomisis atacando el parénquima pulmonar,
vasos congestivos, gran cantidad de fibrosis, necrosis central, elementos celulares. Bueno, y acá por acá podríamos observar células gigantes multinucleadas que me van a dar, desde un punto de vista histopatológico, los criterios de, digamos, de actinomicosis. Ya mayor, digamos, macroscópicamente, la actinomicosis se desarrolla así, múltiples zonas granulares, ¿no? Diversas en todo el parénquima pulmonar. Cuando se hace el corte, se observa necrosis gaseosa central y en muchos de los casos calcificaciones, ¿no? Sí, es característico. Así. Las manifestaciones clínicas casi siempre habíamos señalado que el 95% de afectados por actinomisis son asintomáticos. Muchas veces el diagnóstico se hace por prueba intradérmica positiva y la presencia de esas lesiones residuales calcificadas en parénquima pulmonar, que podemos observarlo a través de una tomografía de pulmones o una radiografía de pulmones. Entonces, en sí. Ahora, tener en consideración eso, que son pacientes asintomáticos. Pero cuando ya se vuelven asintomáticos, estos pacientes presentan un cuadro agudo y crónico de forma progresiva, ¿no? Y particularmente cuando la actinomisis ataca digamos, al parénquima respiratorio de los niños menores de 10 años, lo que se ha podido observar que desarrollan una enfermedad grave, ¿no? Que muchas veces tiende a llevarlo a la muerte a los niños. ¿Sí? El desarrollo básicamente está dado fundamentalmente por la dosis infectante, o sea, la cantidad de agente patógeno que, digamos, la persona absorbe o entra por vía hematógeno o por inhalación, y también considerar la capacidad de virulencia que tiene la cepa y el grado de resistencia que va a tener. De este tipo de agente o este tipo de enfermedad. Manifestaciones clínicas cuando son sintomáticos, ¿no? Tener en consideración que muchas veces se está asociado o se puede confundir con un resfriado común, paciente delegada, ¿me escuchas? Se le fue el audio, doctor, en estos últimos minutos. Solamente en manifestaciones clínicas se le fue el audio, no sé qué pasó. Sí, sí, pero se ha ido el PowerPoint, un ratito, ya, un ratito, espérate. Ya, sí, se ha quedado en manifestaciones clínicas. Ahorita yo observo la pantalla, manifestaciones clínicas. Lo anterior sí ha estado avanzando bien, ha estado avanzando al tiempo que usted ha estado explicando. Delegada, ¿me escuchas? Sí, sí, doctor, ahora ha dejado de compartir. Ya, ya. Ya ahora estamos observando su pantalla con la presentación de PowerPoint, pero no se le escucha, doctor. Ya, ¿ahora sí me escuchas?
Sí, ahora sí se le escucha y se observa la pantalla del PowerPoint. Ya. Nos habíamos quedado básicamente que cuando presenta sintomatología se puede confundir con un resfriado común, presenta tos productiva, dolor pleural, disnea y a veces disfonía, ¿no? Es inespecífico. Entonces, por eso es de que tener en consideración esto cuando tienen usted un paciente, ¿no? Claro, como criterio, digamos, como posibilidad diagnóstica, porque hay muchas patologías respiratorias que cursan con tos productiva, casi la mayoría, con dolor pleural también, pero cuando clínicamente, clínicamente básicamente, no concuerda, digamos, con otra patología respiratoria, tener en consideración, digamos, este tipo de, digamos, actinomicosis, ¿sí, no? Ahora, si ustedes sacan una tomografía o una radiografía de pulmones y ven lo que ya hemos señalado hace un momento, ahí podríamos un poco centrarnos en que este problema respiratorio que produce tos productiva, dolor pleural, etcétera, esto puede estar asociado a una actinomicosis. Entonces, tener en consideración eso. Este cuadro, bueno, cede entre 15 y 20 días, pero muchas veces durante esta fase digamos, de afectación, el paciente comienza a producir fiebres altas, ¿no? Sudoración, en muchos de los casos pérdida de peso y en algunos casos cuando ya el paciente, cuando el agente patógeno ataca básicamente y afecta el parénquima pulmonar, hay ruptura digamos, de vasos y extravasación de hematíes, el paciente debuta con hemoptisis. Entonces, también, ¿quiénes hacen hemoptisis? TB. Entonces, hay que, claro, lógicamente hablar, repito una vez más, hablar de TB es totalmente diferente a hablar de una digamos, enfermedad micótica sistémica, pero tener en consideración para poder hacer diagnóstico diferencial. Ahora, estos pacientes también pueden desarrollar adenopatías, ¿no? Desarrollar también diversos infiltrados inflamatorios de tipo parenquimatoso. Entonces, las adenopatías, que también es un signo inespecífico, se presentan en la actinomicosis. Bueno, esta es básicamente, placas en la cual ustedes pueden observar el patrón de diseminación miliar, que es como una especie de moteado puntiforme difuso, y el desarrollo del histoplasmoma, ¿no? Sí, son ya no, digamos, son difusos, sí, pero bien delimitados, ¿no? Son como granulomas en sí, con una diseminación, digamos, en todo el parénquima pulmonar en sí. ¿Qué manifestaciones clínicas se desarrollan en pacientes inmunocompetentes, ¿no? Muy comprometidos? Muchas veces el cuadro que hemos señalado, la sintomatología es progresiva, pero muchas veces tiende un poco a ser más agresivos. La fiebre, el deterioro del estado general, produce hepatoesplenomegalia y pancitopenia, va a originar que el desarrollo de la enfermedad sea de una forma fulminante y puede llevarle a la muerte en sí, ¿no? Ahora, estos pacientes se ha podido observar que desarrollan neumonías intersticiales en un año, básicamente diversos cuadros de neumonías intersticiales. Y por lo tanto, cuando se desarrollan o tocan mucosas, tanto oral o intestinal, lo que produce es lesiones ulcerativas en sí. Entonces, ese es otro dato también desde un punto de vista histopatológico o clínico histopatológico, que estas enfermedades producen lesiones ulcerativas en las zonas afectadas. Bien, bueno, hay una diversidad de, digamos, manifestaciones clínicas cuando ya la enfermedad se exacerba y produce, digamos, afectación cavitaria crónica, bueno, produce básicamente todo esto, pero la sintomatología, conforme se produce mayor daño, va originando mayor complejidad de signos y síntomas en sí. El histoplasmoma, básicamente, es una lesión residual delimitada, básicamente, a nivel del pulmón o extrapulmonar, que se caracteriza básicamente desde un punto de vista histopatológico que forma un granuloma con necrosis gaseosa y una marcada fibrosis alrededor de la zona del granuloma y la presencia de calcificaciones en sí.
Esa es la característica del histoplasmoma en sí. Necrosis, digamos, reacción granulomatosa, fibrosis, necrosis caseosa y presencia de calcificaciones centrales. ¿Sí? Muchas veces se puede observar que la cicatrización de estas lesiones producen lo que denominamos bronquiectasis o fibroenfisema, y esto puede digamos, servir como caldo de cultivo para otras patologías, digamos, bacterianas, como por ejemplo la tuberculosis en sí. Muchas veces se asocia a esto. El diagnóstico, básicamente, si bien es cierto, puede ser clínico radiológico, pero básicamente más que todo el diagnóstico es la tipificación de las levaduras o a través de la tinción de IENSA, ¿no? Por inmunofluorescencia también, a través de la toma de una muestra de la zona ulcerada, o a través del cultivo, a través del medio saturado, puede hacerse el diagnóstico de este agente patógeno, ¿sí? ¿No? Bueno, esta es la característica profítica del agente. Bueno, ya pueden observar ustedes. Ahí tiene una fase parasitaria, ¿no? Con la presencia de, digamos, granulomas centrales, calcificaciones, ¿no? Gran cantidad de reacción inflamatoria y la presencia de la fase parasitaria del agente patógeno, ¿sí? Tiene mayor aumento, ¿sí? ¿No? Con coloración de grano. Por biopsia, miren, nosotros podemos observar, ¿no? Esta zona, que es el agente patógeno, por biopsia, un tejido afectado, y ya a través de cultivos podemos tipificar al agente patógeno. ¿Sí? El diagnóstico, bueno, hay una serie de diagnósticos que se pueden hacer por inmunología, por serología y por titulaciones digamos, altas que se presentan a partir del primero de uno entre dos, digamos, titulaciones, son un índice de enfermedad activa en sí. Entonces, las titulaciones nos permiten a nosotros identificar la actividad de la enfermedad en sí. En el diagnóstico diferencial, lo que señalamos, TB pulmonar, criptococosis, una serie hasta paludismo en sí, ¿no? Entonces, tener en consideración como diagnóstico diferenciales a esta enfermedad. El pronóstico va a depender, la mayoría es benigno, pero en forma diseminada y pacientes con inmunosupresión, su recuperación es muy rara y la mortalidad se puede observar que es del 83 al 100%. Bueno, prevención también podemos señalar. Delegada, mañana a mí me toca desarrollar la clase. ¿Podemos seguir o mañana continuamos con esto? Sí, doctor, no hay problema. Mañana continuamos con la clase. Como desee. Seguimos ahora o si no, mañana, como usted guste, doctor. Ya depende de ustedes, ¿no? Depende de ustedes. Son las 5, de repente después ya los profesores están ahí en su práctica, no sé. Bueno, vamos a seguir porque sí, vamos a seguir unos 10 minutos más, ¿no? Porque generalmente este tema es un poco amplio, pero de todas maneras vamos a tratar de hacerlo más dinámico que en sí. En el caso de la criptococosis, que también es otro tipo de enfermedad micótica sistémica de fuente exógena, lo que se ha podido observar que, digamos, está asociado básicamente al Cryptococcus neoformans, que es una micosis que puede ser oportunista, casi siempre afecta a los seres humanos, pero también se ha podido observar que algunos animales pueden ser atacados y desarrollar la enfermedad. Casi siempre se inician en el pulmón, en la vía respiratoria, y por contropismo por el sistema nervioso central, ¿no? Puede llegar al sistema nervioso central. Su evolución puede ser aguda, subaguda o crónica, dependiendo de la cantidad de qué tipo de cepa y de la cantidad digamos, de colonia en sí, ¿no? Casi siempre está asociada a una respuesta inflamatoria formando un granuloma puro o mixto en un estado mixomatoso o hiporreactivo. Entonces, se darán cuenta que también este tipo de, digamos, de enfermedad micótica tiende un poco a formar granuloma en sí, ¿no? Entonces, eso tener en consideración. Se considera que es una micosis universal, casi siempre tiende un poco a desarrollarse en pacientes con inmunosupresión, ¿no? La vía de infectación es la vía inhalatoria, como foco primario, el pulmón, pero también este tipo de infección, como la anterior, puede ser asintomática, ¿no? En pacientes principalmente inmunocompetentes, o diseminada en personas con factores predisponentes, por ejemplo, diabéticos, pacientes con alguna enfermedad, digamos, concomitantes. No tiene por predilección por sexo, por edad o raza,
puede desarrollarse o afectar a cualquier persona. El estado del sistema inmunológico es fundamental para el desarrollo de esta enfermedad. Como señalamos, pues los pacientes con, digamos, con inmunodeficiencias pueden desarrollar con mayor facilidad o desarrollan con mayor facilidad este tipo de enfermedad, ¿no? No existen antígenos adecuados para la realización de estudios confiables, ¿no? Generalmente, pues, es la segunda micosis de importancia en pacientes con VIH positivos, ¿no? Y cuando ataca fundamentalmente al parénquima pulmonar o cualquiera, digamos, otro tejido, fundamentalmente el aparato respiratorio, lo que se hace, lo que se observa es la presencia de formaciones nodulares, nódulos bien delimitados, de bordes irregulares, de un color de nacarado, ¿no? Que fundamentalmente dentro de ellos podemos encontrar digamos, agente patógeno. Lo que cuando ataca al sistema nervioso central siempre tiende un poco a desarrollar hemorragia, o sea, va a haber necrosis focal, hemorragia, o sea, laceración de vasos, ¿no? Extravasación de hematíes y desarrollo de áreas hemorrágicas. Casi siempre tiende un poco a desplazarse de las rectomeninges, ¿no? A la disfunción perivascular y pasa al parénquima encefálico en sí, ¿no? Las lesiones cutáneas y subcutáneas están traducidas, o sea, digamos, están asociadas a la presencia o desarrollo de lesiones ulcerativas en sí, ¿no? Y con la tinción de hematoxina, las blastoconidias se colorean en forma tenue, ¿no? Pero para efectos de diagnóstico en sí, ¿no? Este de acá es fundamentalmente lo que podemos observar para parénquima encefálico, la presencia de digamos, la formación de, digamos, de este agente patógeno en sí, ¿no? En el caso de la inhalación de blastoconidias origina básicamente lo que es procesos inflamatorios o infecciosos leves en pacientes con inmunodeficiencia, pero cuando ya la enfermedad empieza a desarrollarse y empieza a producir sintomatología más específica, lo que va a originar es, digamos, lo que va a atacar, ¿no? Digamos, fundamentalmente es a pacientes con enfermedades crónicas debilitantes, ¿no? A pacientes con discrasia sanguínea, pacientes con leucemia, linfomas, también se ha podido observar que tiene cierta predicción por estos tipos de pacientes, y también a pacientes que están en tratamiento con inmunosupresores, ¿no? O con antiinflamatorios de larga data. Sí. Las manifestaciones clínicas, cuando ataca al aparato respiratorio, son inespecíficas también, ¿no? Igual, ustedes verán todo, fiebre, dolor pleural, pérdida de peso y malestar general. Cuando ya el cuadro básicamente se consolida fundamentalmente, lo que va a traer como consecuencia es el desarrollo de, digamos, desarrollo de neumonías, ¿no? Intersticiales, pero la característica es que estas neumonías son bilaterales, o sea, ataca a ambos pulmones, ¿sí? Lo característico es que también desarrollan esputo, pero es un esputo mucoide, ¿no? Y sanguinolento en sí. Y las aneuplopatías regionales también es otro, digamos, signo importante que tenemos que tener en consideración al momento de desarrollar realizar el examen físico al paciente. Estos muchas veces también desarrollan derrames pleurales. Considerar también este tipo de patologías cuando estamos frente a un paciente que desarrolla el derrame pleural, ¿no? También puede producir, cuando ataca al sistema nervioso, puede producir cuadros de meningitis, ¿no? O meningoencefalitis, ¿no? Traduciéndose básicamente que el paciente presenta rigidez de nuca, cefalea, vértigo, vómito, signo de Kernin y Butinsky, básicamente positivos, y son pacientes que presentan trastornos mentales y problemas de la visión. Entonces, como verán, cuando el sistema nervioso central está atacado por este agente patógeno, va a traer como consecuencia que podríamos plantearnos un diagnóstico diferencial como meningitis asociada a este agente patógeno. También, cuando atacan lesiones cutáneas, se desarrollan casi siempre, predominantemente en la cara, en el cuello y en el tórax, ¿no? Se desarrollan estas lesiones cutáneas como la formación de pápulas y pústulas, ¿no? Pareciera un acné, pero este tipo de acné está asociado básicamente a la formación de microabscesos subcutáneos, que son dolorosos básicamente cuando comienzan a ulcerarse. Entonces, y es a partir de
digamos, de esta lesión cutánea que puede, digamos, producir como un foco primario y desarrollarse a otros, y llegar a otras áreas de otros órganos o tejidos. Generalmente ocurre por vía hematógena y puede dar focos metastásicos en hígado, riñón, vaso, próstata, etc. El diagnóstico básicamente es, en muchos casos, por esputo. Se toma una muestra de líquido cefalorraquídeo o en orina en algunos casos, o por biopsia, cuando ya muchas veces ha pasado, o cuando muchas veces el paciente fallece, en la autopsia uno puede hacer el diagnóstico. ¿No? Otra forma de hacer diagnóstico es a través del examen directo con tinta china. Ahí es que se observa las blastoconidias, que son formaciones redondeadas, monogamantes, con un material medio, con formación media, con una cápsula, ¿no? También hay otras técnicas como la inmunofluorescencia, el Papanicolau, ¿no? Que nos van a ayudar o nos permiten tipificar al agente patógeno y hacer el diagnóstico, ¿no? Como en este caso, ¿no? Bien. La estructura, la morfología de estos agentes patógenos, ¿no? Que son básicamente diagnosticados de esta manera. Acá miren, igualmente también, hay diversos, digamos, elementos, pero lo más frecuente es, lo más común es. Bien, nos faltaría solamente dos, el Aspergillus y digamos, dos patologías más. Nos vamos a quedar acá nomás. El día de mañana vamos a tratar de empezar a las 4 en punto, ¿no? Toca otro tema, pero vamos a tratar de avanzar, ¿no? De enfermedades por protozoos también nos toca. Bien, nos quedamos acá. El día de mañana continuamos a las 4 en punto. ¿Alguna pregunta, algo? Ya, doctor. Que no hay preguntas, no han mencionado nada en el chat. Ya, perfecto. Más bien, porque la lista de asistencia. Ya, sí, puedes, tú crees, puedes pasar la Ahí lista le de debe asistencia. aparecer. Sí. Lo que pasa es que como usted ha iniciado la reunión, solamente el administrador de la reunión puede descargar la lista de asistencia. Ahí donde dice participantes, al costado hay 3 puntitos. Ahí da clic en los 3 puntitos y le va a salir descargar lista de asistencia. Ya, perfecto. Ya, gracias. Ya. Ya la descargué. Bien, nos quedamos ahí entonces, ¿sí? Sí, doctor, solamente en la parte de arriba de abandonar le da finalizar reunión para que ya se cierre toda la reunión. Ya, bien, muchas gracias. Bueno, entonces mañana a las 4 en punto, ¿ya? Por favor. Ya, gracias. Hasta luego.